buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al quinto Foro de Cultura. Nos disponemos a realizar el debate, un debate muy estimulante sobre los jóvenes, sobre la condición juvenil, sobre la situación de los jóvenes. Y tengo en mi mesa pues a compañeros, amigos, académicos, escritora, excepcionales para hablar de este tema. Y lo primero que voy a hacer va a ser agradecerles que hayan hecho el esfuerzo de venir hasta Valladolid a pasar este rato con nosotros, charlando. Y voy a hacer una breve introducción de quiénes son, que ya los conocéis todos y por lo tanto no me voy a extender excesivamente en presentarles su trayectoria profesional, académica y personal. Empiezo por Pablo Simón, que le conocéis, es politólogo, es doctor en ciencias políticas, es especialista en sistemas electorales, tiene una dilatada trayectoria profesional y múltiples publicaciones de impacto que no voy a relatar aquí porque se nos iría el tiempo que disponemos. Y como ustedes saben, es colaborador habitual en los medios de comunicación y un excelente analista con rigor y comunicador. Y además, pues, él participó en el último informe de juventud del Instituto de la Juventud, con lo cual tiene información de primera mano para darnos datos y trabajar con los datos. Ana Iris Simón es periodista, es escritora, también tiene, a pesar de su juventud, una dilatada trayectoria como tal. Y bueno, pues entre su obra y entre sus libros destaca Feria, Feria, que ha dado lugar a un extenso debate, ¿no? sobre lo que es la vuelta al pasado en términos prusianos, ¿no? En busca del tiempo y el espacio No sobre lo que me habría perdido. gustado, pero sí ha dado lugar a debates. De Proust. Sí. Y finalmente tenemos a Kiko Llaneras, que también lo conocéis y lo conocemos. Él es ingeniero y doctor en automática industrial. Ha sido profesor en la universidad. Él trabaja toda la ingeniería y minería de datos. También tiene una amplia trayectoria académica, profesional, varios libros. Y le conocemos por su rigor en la transmisión y transferencia de análisis de datos en el país donde le leemos habitualmente. Esto es lo que quería decir con respecto a nuestros invitados, para que ustedes tengan unas referencias de su trabajo y de su trayectoria. Y vamos a comenzar este debate. Ellos son los protagonistas, ellos son los que tienen que decirnos y hablar sobre la perspectiva de los jóvenes con respecto a lo que están trabajando y lo que han trabajado. Y yo quería iniciar esta reflexión o este debate planteando una pregunta que parece muy clara en los datos, en los análisis sociodemográficos, en los análisis socioeconómicos, pero no sé si esta visión tan catastrofista de los jóvenes que se nos presenta y que parece que es indiscutible e incuestionable en los datos, realmente no tiene más trayectoria, no tiene otro tipo de proyección que nos dé otra narrativa. Es decir, es real esta perspectiva tan catastrofista sobre los jóvenes. De hecho, este debate se llama "No es un país para jóvenes", y los tópicos y estereotipos que ya estamos cansados de repetir, de generación perdida, de ninis. Es decir, ¿esto es así realmente? Los datos realmente no nos ofrecen nada más que esta visión catastrofista, más allá de los datos y análisis sociodemográficos, socioeconómicos. ¿Hay algo más? Pues como queráis.
¿Queréis abrir? Los expertos en datos son ellos dos, muchísimo más que yo. Pero yo creo que la visión catastrofista no es de los jóvenes en sí, sino de la situación, ¿no?, que viven los jóvenes. Tenemos, hace poco se publicaban, ¿no?, unos datos tremendos que los sabrán corroborar seguro mejor ellos, que hablan del dinero que tenemos que invertir, por ejemplo, en alquiler, ¿no?, en vivir. Si queremos vivir solos, si queremos hacinarnos con 5 más, pues un poquito más barato, tampoco nos van a dar la ayuda al alquiler que acaba de sacar el gobierno seguramente, pero el más, ¿se me oye? Ahí, perdón, disculpen. Decía que la situación, o sea, lo catastrofista no es la visión de los jóvenes en sí, como sí fue durante mucho tiempo, que se hablaba de generación Nini, ¿no?, ni estudian ni trabajan, y se ponía el foco en los jóvenes en sí, sino la situación en la que, bueno, una gran parte de los jóvenes vive. Yo creo que, para empezar, deberíamos hablar también de clases sociales, ¿no? A mí se me acusa muchas veces, ¿no? ¿Te da envidia la vida de tus padres a tu edad? Seguramente, si Ana Patricia Botín tiene una hija de mi edad, que Ana Patricia Botín tiene más o menos la edad de mis padres, seguramente a la hija de Ana Patricia Botín no le da envidia la vida de sus padres a su edad, ¿no? Porque antes que las generaciones, o por encima de ellas, seguramente están las clases sociales. Pero retomando el guante, lo que es terrible no es los jóvenes en sí, sino la situación, ¿no? Hablaba de lo que destinamos a pagar el alquiler. Probablemente nuestra riqueza, ahora lo corroborarán Kiko y Pablo, que son los expertos en datos y los que han estudiado más profundamente la cuestión, nuestra riqueza sea mayor que nunca, ¿no? De lo que yo me doy cuenta un día en Malasaña, en mi piso compartido con 4, es de que yo tengo más dinero del que tenían mis padres a mi edad. Lo que no tengo es la estabilidad probablemente que tenían, y lo que no tengo es el dinero que me sobre después de pagar mi alquiler, ¿no? Los jóvenes invierten un 94%, creo que era, en vivir, si quieren vivir solos, ¿no? Cosa que también nos obliga. Leí hace poco una entrevista precisamente a Pablo, en la que hablabas de que corremos el peligro de condenar a nuestros jóvenes a una eterna juventud, ¿no?, precisamente por estas cuestiones materiales. Entonces yo creo que, bueno, que hay una lectura profunda que ahora seguramente enriquecerán respecto, y que hay muchos matices, ¿no? ¿Qué es vivir bien? ¿Qué es vivir bien? ¿Son solo cuestiones materiales? ¿Es disociable lo material de lo cultural? O sea, ¿es impugnar la totalidad, decir que hemos ido perdiendo derechos por el camino, derechos conquistados precisamente por las generaciones anteriores, ¿no? Bueno, antes de nada, gracias. Gracias por la invitación, gracias a todos por venir, y gracias además por poder compartir esta mesa con vosotros, porque creo que es un placer, y además merece la pena también enriquecer las perspectivas teniendo diferentes enfoques. Bueno, yo creo que, tal vez por hacerlo brevemente, plantearía 4 cosas, ¿no? La primera es que una cosa en la que no terminamos de ponernos de acuerdo todavía es el qué es ser joven, ¿vale? Aquí hay una primera cuestión: ¿qué es ser joven? Claro, esto sabemos que ha ido cambiando con el tiempo, porque antes el abono joven te duraba hasta los 26, luego se quería extender después, hay indicadores que te dicen que se es joven hasta los 35, hay gente que cree que yo soy joven y tengo 37, hay gente en Twitter que se ríe de mí porque dice: ¿qué haces tú hablando de jóvenes si ya tienes más canas que un señor? Vale, es decir, siempre hay un primer elemento, y yo creo que este es el más relevante de todos, que es que la definición de joven es algo móvil en función de lo que antropológicamente se llaman ritos de paso, ¿no? Es decir, nosotros consideramos que alguien deja de ser joven cuando comienza a ser autónomo, cuando puede desarrollar un proyecto de vida independiente. Y esto sabemos que es algo que en nuestras sociedades cada vez se está retrasando más. Por lo tanto, corremos ahora el riesgo, fijaos, de ir hacia una sociedad en la que no van a existir adultos, porque uno va a estar tanto tiempo siendo joven que prácticamente va a pasar directamente ya a cumplir más de 65 años y tener, Dios lo quiera, una vida muy longeva de otros 30, ¿no? Claro, entonces esta es una primera cuestión que yo creo que es importante no perder de vista cuando también hacemos comparaciones con otras generaciones. Y yo creo que esta es otra parte que quería tratar, por también recoger el guante que lanzaba Ana Iris, que no pensemos que las dimensiones de desigualdad son únicas. Es decir, jóvenes de un lado, mayores del otro, no, se solapan un montón de diferentes desigualdades. Un joven de clase popular o con menos recursos está en una peor situación que un joven de clase acomodada. Un joven que además sea mujer tiene una serie de desafíos que no los tiene un hombre, igual que una mujer inmigrante y joven tiene más desafíos que alguien que no lo es. Por lo tanto, pensemos que cuando hablamos de las diferencias generacionales no es para enfrentar a unos contra otros, sino para enriquecer las dimensiones de desigualdad y entender esa problemática. ¿Por qué? Y esta es la tercera cosa que quería plantear. Nosotros tenemos que ser capaces de disociar 2 cosas que ocurren al mismo tiempo y a veces nos despistan: el ser joven con el ser de una generación.
Y son dos elementos que a veces se entremezclan y no es lo mismo. Todos los que están en esta sala son o han sido jóvenes. Sin embargo, lo han sido en generaciones diferentes, con problemáticas y coyunturas distintas. ¿Dónde estás tú cuando eres joven? Marca tu capacidad de proyección a futuro. Y eso es un elemento que está ligado al cohorte concreto al que tú perteneces. Entonces, evidentemente uno cuando va cumpliendo años va cambiando su perspectiva de la vida, va queriendo realizar una serie de proyectos, emanciparse, etc. Bien, esto es una cuestión. Pero el problema específico que tenemos ahora no es algo que esté necesariamente asociado a los jóvenes, tanto como a esta generación. Y yo creo que es muy importante recordarlo por una razón. Los datos del INE nos dicen que hoy hay 8 puntos más de pobreza en una persona que tiene menos de 29 años que la media del conjunto. ¿Vale? Por lo tanto, hablamos de que hoy, por desgracia, el rostro de la pobreza en España es la de un niño o la de un joven. Y esto es muy dramático porque te deja un efecto cicatriz que vas a arrastrar de por vida, porque en el momento en el que tú tenías que dar el salto, se te ha cortado. Y esto además se solapa con que hemos tenido 2 crisis seguidas. La de 2008, la gran recesión, que tuvo un potencial de destrucción de empleo y de desigualdad muy importante, y la de la COVID-19. Y los paganos han sido exactamente los mismos. Y esto es para mí lo más preocupante y lo que plantea el hecho de que si nosotros hacemos, ¿no?, la comparativa con nuestros padres, y por eso yo creo que muchas veces se simplifica con muñecos de paja y hay una síntesis que se puede hacer de las cenas de Navidad, ¿no? En las cenas de Navidad sabéis que vuestro tío o vuestra tía dirá ¿cómo te quejas tú de vicio que yo cuando tenía tu edad también era precario? Y el joven le dirá ¿pero qué dices si siempre estoy encadenando contratos temporales y tal? Los dos tenéis razón. Los dos tenéis razón. Es decir, nosotros, los que somos, yo soy millennial tardío, pero cogemos los centennials, evidentemente, como decía Nairis, somos más ricos que nuestros padres cuando eran jóvenes. De lo que estamos hablando aquí es de la trayectoria de futuro, de la capacidad de emancipación. Y cuando tú tienes a gente que con 35 o 40 años todavía tiene dificultades económicas y no puede emanciparse, o el concepto de ser joven se ha extendido hasta ya unos límites insospechados, o tenemos un problema estructural que afecta a esta generación. Y, con esto lo dejo, hasta hay, fijaos, una cosa que a veces pasa un poco desapercibido, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta de que ahora las series que más triunfan son las distopías? ¿Habéis visto que ahora el género que se lleva es otra vez el Years and Years, Cuento de la criada, No miréis arriba? ¿Esto qué es lo que nos está indicando? Que mi generación está empezando a escribir guiones, de un lado, y del otro, esta percepción de falta de futuro, de falta de capacidad de emancipación, ¿no? Y yo creo que eso es en lo que en el fondo tenemos que discutir mucho más y que en España, por desgracia, no se hace tanto. Vale. Bueno, gracias a todos por acercaros un rato. Recojo algunas de las ideas. La primera, que no se me olvide, bueno, veo que sí que hay algunos jóvenes y luego ya no tan jóvenes en la sala. Pablo ha dicho dónde ponemos el umbral. Si tienes más de 30 años, no eres joven. Yo creo que hay que empezar no eres joven y no te conviene que se te vea como tal. O sea, cuando la gente, si tienes 32, 36, los años que a partir de por ahí, y el mundo te toma como joven, te están despreciando. Están dando a entender pues, que, bueno, que no eres una persona hecha completa, que te falta algo, que normalmente es lo que le falta a esa gente mayor que cree que te falta algo. Siempre es vaporoso lo que te falta, ¿no? Pues si fuese experiencia puedes entender más, ¿no? Pues son otras cosas a veces, ¿no? Entonces, no te conviene. A partir de cierta edad pues eres un adulto y un adulto es una persona que significa que pues, no sé, tiene más cosas que un trabajo, que no tiene que a lo mejor hacer ciertas concesiones pensando en el futuro, ¿no? Pues, porque eres joven, tú inviertes en tu futuro, ¿no? Y a lo mejor haces más horas o a lo mejor tragas con cosas con que no deberías. Bueno, esto tiene una lógica, pues eso, los sacrificios que haces por tu yo del futuro. Con 35 años, el yo del futuro es el que tienes delante, eres tú. Entonces creo que es útil, ¿eh? Eso por poner el umbral. Entonces yo no sé que hay veces que se lleva hasta los 35, yo creo que con 30 está bien. Podemos cortar en 30. Sobre la catástrofe, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Viven los jóvenes en un mundo de catástrofe? Mi primera respuesta es que no. O sea, el mundo no es una catástrofe y ser joven no es una catástrofe. Vamos a ir quitando broza, ¿no? Los jóvenes son felices, son más felices que la gente más mayor, lo han sido tradicionalmente, lo son ahora también, se declaran más felices, están contentos con su vida y a los jóvenes les va bien, vamos.
El mundo probablemente, yo estoy muy convencido, podemos discutir de esto más, de que el mundo es mejor hoy que hace 20 años. Nacer en 2001 es seguramente una buena noticia. No sé, si nos comparamos con los 80, España es un país más sano, la gente vive 9 años más de media, es un país más rico, pues, la renta media pues, ha subido un 50% desde los 80 hasta aquí, tienes mucha más libertad, nadie le va a parecer mal si te divorcias, cosas que nos parecen locuras no tienen tanto tiempo. Entonces, creo que los jóvenes en general están contentos de haber nacido en el año en que han nacido, o creo que deberían estarlo, ¿no? Entonces, dando eso aceptando todo eso, la pregunta no es, para mí la pregunta central es si en el mundo de hoy, en qué problemas tenemos unos en relación a otros, la gente de 35, la gente con hijos, la gente sin hijos, los estudiantes, los jubilados, en ese conjunto de montones de problemas que tiene nuestra sociedad, ¿cuántos tocan a la gente de menos de 30 años, por decir? Y ahí es donde creo que cuando vas a los datos vas a encontrar pues que probablemente desde 2010 hacia aquí, en las últimas 2 crisis, los jóvenes les ha tocado una parte regular, ¿no? Y si nos vamos ahí a ver, pues eso, hablar de pobreza, por ejemplo, vamos a encontrar que entre los pobres españoles hay muchos jóvenes. No todos los jóvenes son pobres, así que hay que romper con esa tensión, ¿no? Pero hay problemas de los jóvenes que no afectan a todos los jóvenes, pero que explican que un 32%, o sea, un tercio de las menores de 29 años, como decía Pablo, están en riesgo de pobreza. Y un tercio, pues, obviamente, es mogollón, que no son todos porque pues, 2 tercios no están. Y 2 tercios muchas veces es tu entorno, ¿no? Depende de dónde te muevas, a lo mejor tu entorno es de los 2 tercios, ¿no? Pero hay un tercio que están en esa situación. El riesgo de pobreza, la media de España es un 25% inferior y para los mayores de 65 está en el 16%. ¿Por qué solo hay un 16% de personas de más de 65 años en riesgo de pobreza? Porque hay una cosa que son las pensiones, que es un servicio que presta el Estado, que ha funcionado sosteniendo y sacando y evitando la pobreza entre la gente mayor. La pregunta un poco que yo creo que hay en el aire ahora es si tenemos un 32% de gente en riesgo de pobreza de menos de 30 años, a lo mejor es que hace falta dirigir políticas hacia allí. Entonces, ahí es donde yo creo que está digamos, esa catástrofe, esos malos indicadores. Es, bueno, en esta negociación que es gobernarnos a todos entre todos, hay problemas hay que mirar, ¿no? De algunos jóvenes, ¿no? Madres solteras, padres solteros, familias monoparentales, familias numerosas, familias hijas de inmigrantes. Ahí vamos a encontrar un montón de niños y jóvenes con problemas a atender, que además tienen la gravedad añadida de que son problemas que van a peor, ¿no? Porque, digamos, toda la inversión que hagas pronto devuelve al tiempo. Entonces, ese es para mí, digamos, el punto de partida. Ese creo que es un poco el escenario, y cuando yo pienso en que los jóvenes tienen reivindicaciones que hacer, es por ese motivo, es porque les ha tocado un mal reparto y porque tienen problemas que creo que merecen atención ahora. A raíz de esta última observación que has hecho, Kiko, me planteo que evidentemente hay una redistribución desequilibrada en lo que son las políticas públicas, en cómo se reparten, ¿no?, los beneficios de esas políticas públicas, lo cual ha generado ese desequilibrio en el reparto, ha generado un desequilibrio también intergeneracional. Y de alguna manera mi pregunta es, ¿qué papel juegan las políticas públicas en todo esto? Que parece que es evidente que lo juegan. ¿Y qué lugar ocupan en el debate público, en el debate político e incluso en el debate, por decirlo de alguna manera, o en el análisis de datos, en el análisis académico? Porque cuando vas a ver los estudios que hay sobre políticas públicas redistributivas, los jóvenes siempre aparecen como problema, pero no aparecen como categoría o como concepto sobre el que aplicar políticas públicas, ¿no? Con lo cual, es una problemática que de alguna manera se plantea esa ambivalencia o esa contradicción que hay. Los jóvenes siempre están ahí porque son un problema, pero luego, ¿cuál es su proyección pública a la hora de definir y de diseñar políticas públicas que realmente, de alguna manera, den respuesta a ese desequilibrio
intergeneracional. Y aquí viene la comparación con otros países siempre europeos, que es muy difícil de hacer porque no tenemos datos disponibles comparados para poder hacer ese análisis comparado. Esa es mi pregunta. Me encanta poder citar a alguien que está en esta mesa y Pablo siempre lo explica, ¿no? Te he leído explicarlo varias veces. Los jóvenes no somos unos fieles votantes, sobre todo para los partidos mayoritarios, ¿no? O sea, tiene mucho de eso, de tú para quién haces políticas, para quien el día de mañana pueda revalidar tu escaño, ¿no? Pero los jóvenes no somos un electorado, por eso los partidos, ahora lo explicarás tú mucho mejor, te lo he leído decir y me parece muy interesante, por eso muchas veces los nuevos partidos están muy interesados en las masas jóvenes. Vox, el caso de Vox, por ejemplo, en redes sociales, Vox era, me parece, la fuerza más votada por los menores, varones menores de 35, que también tiene mucho de antifeminismo y tal, y Podemos, que muchas veces ha puesto sobre la mesa la necesidad de que los mayores de 16 años puedan votar, por eso son los más interesados los nuevos partidos probablemente no seguramente en las cuestiones juveniles, o unos más que otros en las cuestiones juveniles, sobre todo en las relaciones con la precariedad, pero sí en atraer ese voto. Pues recogiendo ya el guante de lo que planteabas, Ana Iris, yo creo que aquí hay como dos cuestiones separadas, ¿no? De un lado podemos hablar de el incentivo o no político para realizar este tipo de cambios que, desde luego, a veces hay que plantearlo como elementos de reforma que casi llevarían a un nuevo pacto social, que requerirían cambios mucho más profundos. Habría que hablar de cómo se paga esto, cómo se diseñan las políticas y, claro, esto es muy costoso para un electorado que sabemos que en términos de cohorte generacional es muy pequeño. Pensad que los menores de 35 años en el censo son la mitad que los mayores de 55. Por lo tanto, evidentemente, todo el mundo está mirando a las pensiones, que es lo que ha hecho ahora mismo. Bueno, pues otra vez se han vuelto a revalorizar las pensiones. Esto va como un piloto automático, esto no hay ningún problema, pero es muy complicado girar el debate hacia los temas de los jóvenes porque son pocos, porque se abstienen más. Y además porque son más evanescentes. O sea, el joven, quien edificó su casa sobre joven, ¿no? Como decía la parábola, lo hizo sobre arena, porque en el fondo a veces sale y a veces no, se engancha o se desengancha. No es sencillo, ¿vale?, conectar con ellos. Y a veces se movilizan y en otros contextos desaparecen más. También, ojo, porque los estudios demuestran que los jóvenes son más, y esto que voy a decir no quiero generar mucha polémica, pero los jóvenes son muy, entre comillas, perdón por el palabra, sociotrópicos. Quiere decir esto, a los jóvenes les preocupa mucho también el bienestar de otras generaciones. Esto nos sale sistemáticamente en todos los estudios. Los jóvenes, cuando tú les preguntas, ¿vale? Imaginaros que yo le doy, y esto es un experimento que hicimos, le dimos a jóvenes y a mayores un presupuesto para que destinaran dinero a diferentes partidas. Los mayores de 60 años casi todo la concentraron en sanidad y en pensiones. Y los jóvenes lo hicieron en sanidad, pensiones, educación, vivienda. Es decir, ellos también están mirando, ¿por qué? Porque nuestra unidad, y esto es lo que quería ligar con la siguiente parte de mi reflexión, la unidad fundamental que todavía opera en términos intergeneracionales en España es la familia. Y me explico. Tú tienes tres grandes pivotes de provisores de bienestar, ¿vale? Entre comillas, estoy simplificando muchísimo. De un lado, el mercado de trabajo. ¿Vale? El mercado de trabajo, tú vas, intercambias tu trabajo a cambio de dinero y el dinero te sirve para conseguir bienes y servicios. Bien, sabemos que el mercado de trabajo es muy disfuncional para los jóvenes. Sabemos que si tenemos un 20% de temporalidad en España, en los menores de 30 años alcanza el 50%. ¿Vale? Por lo tanto, el joven tiene muchas dificultades y además cada vez hay más trabajadores pobres, están pluriempleados, no tienen ingresos suficientes, por lo tanto ya hay un primer elemento que si te vas a apoyar solo en él ya tienes un problema. Segundo elemento en el que te puedes apoyar, el Estado. El Estado podría complementar esto. ¿Cómo? Por ejemplo, con una política de educación que fuera muy ambiciosa y que te permitiera conseguir empleo de mucha calidad. Y, bien, tenemos abandono escolar récord de toda la OCDE, ¿vale? Es decir, el 16% de nuestros jóvenes no acaban ni la ESO. ¿Vale? Es decir, hablamos mucho de otras problemáticas, pero esa voz está totalmente olvidada, ¿vale? Y eso sí que es carne de cañón de ETT. Política de vivienda que te ayudara a la emancipación fácil para poder desarrollar un proceso. Sabemos que la política de vivienda ni está ni se la espera en el contexto español. O incluso transferencias directas. Es decir, podrías darte directamente dinero, ¿vale?, a los jóvenes, tampoco se hace. ¿Qué es lo último que te queda? Si ya no tengo ni mercado ni Estado. Familia. Es decir, la familia. Pero esto es muy disfuncional. ¿Por qué? Porque familia hay quien tiene y hay quien no la tiene. Las pensiones, y créanme que yo soy muy partidario de esto, tienen que ser porque ustedes se las han ganado después de trabajar, no para sostener a su hogar porque tenga problemas de pobreza. El Estado debería hacer transferencias si ustedes en su hogar tienen problemas de pobreza, no servir las pensiones como un colchón en ese sentido. Y todavía más problemático,
Ahora estamos viendo, Kiko tenía los datos maravillosamente reflejados en el país sobre cambio habitacional, el número de jóvenes que viven en una vivienda cedida se ha duplicado durante los últimos años. Es decir, mucha gente se está emancipando gracias a que sus padres le dejan su segunda residencia. ¿Qué es lo que nos está indicando esto? Un canario en la mina, que es el siguiente. No solo vamos a tener que hablar de las desigualdades entre generaciones, sino que esta generación que viene va a ser la internamente más desigual que jamás hayamos visto en España, por una razón muy sencilla. Ha cambiado la pauta demográfica, nuestros abuelos están vivos, pero ya no tenemos primos y hermanos, luego las herencias van a ir en transferencia directa, y hay gente que va a heredar un piso en Sotosalvos y gente que va a heredar 2 áticos en la Gran Vía. ¿Vale? Entonces, el patrimonio, la transferencia del patrimonio en las familias, apunta a que dentro de 30 años nuestro país se va a parecer más a América Latina que a Dinamarca. Básicamente porque todo eso es el único mecanismo que tú tienes para paliar esas desigualdades. Y es lícito y es legítimo, ojo, que las familias protejan y traten de hacerlo por sus hijos, más faltaba. ¿Vale? El problema con el que nos encontramos es que, como los otros 2 elementos no están, siempre cada vez que alguien abre el melón del impuesto de patrimonio de sucesiones, que se olvide. Que se olvide. Pero eso obedece a justamente esta cuestión de también equilibrio político, que es que nos fijamos mucho en la renta y muy poco en la riqueza. Y en un país en el que el 70% de las viviendas están en propiedad, esto va a ser clave y decisivo. Y el que los tenga en las capitales de provincia y bien situado y tal, ganará. Y el que lo tenga en los pueblos, zonas rurales más despobladas, etcétera, lo va a tener mucho más complicado. Yo siempre acabo pesimista. Kiko, sube un poco, porfa. Bueno, vamos a empezar con un poco de optimismo. Meto yo un apunte Dale. sobre la familia, que me parece una tragedia que a raíz sobre todo de 2008 se la ha concebido como sustituta del Estado. Como no, por parte de la izquierda muchas veces, que a mí me da mucha rabia, no, hombre, es que en 2008 fueron las familias las que salvaron a la gente de estar en la calle. Bueno, sí, pero la familia en ningún caso ha de ser el sustituto del Estado. Y lo que estamos viendo en la práctica va a ser eso. O sea, mi generación, yo tengo 30 años, nací en 1991, lo hablaba hace poco con la primera amiga mía que se ha hipotecado, la más pobre. Estuvieron a punto de desahuciarla de su casa, de casa de sus padres, hace 10 años. La primera que se ha metido en una hipoteca en cuanto ha podido, ¿no? Que eso también es curioso. Que se vende que los jóvenes no queremos tener ataduras y no, preferimos el alquiler. No, mira, normalmente no podemos tener más que una habitación en un piso compartido. Pero lo hablaba, ¿no? Me decía, es que yo no voy a heredar. O sea, yo tengo 3 hermanos, mis padres tienen un piso de 40 metros cuadrados y bueno, pues lo que voy a heredar es… Entonces yo creo que como muy bien dice, o sea, este mito también de la meritocracia se va a ver agravado, ¿no? O sea, va a ser más que nunca un mito el que va a heredar el piso en Sotosalmos, el que va a heredar el de VPO y el que no va a heredar nada, que también hay gente, ¿no? O sea, que no… Y pienso también, por ejemplo, en los divorcios. Los padres de mi generación, mis padres, por ejemplo, están divorciados. Los padres divorciados que ahora tienen 50 años muchas veces no se compraron propiedades porque no pudieron, de clase trabajadora, ¿no? Divorciarte te deja pobre. Si eres una familia normal que puede pagar su letra, divorciarte es una tragedia, ¿no? Económica. Entonces hay quien no heredar absolutamente nada, sino bueno, los alquileres que sus padres dejarán cuando sean ancianos. También hay que concebir esta realidad que está muy patente en nuestra generación, ¿no? La generación que ahora es joven, de clase obrera, que es esta. Bueno, me retomo el optimismo. No es fácil en este frente, pero a ver, yo con el tema de las políticas para que atiendan esto de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, yo creo, por un lado, que empieza a haber algunas políticas que podrían beneficiar a los jóvenes, ¿no? O sea, de cosas que no estaban en el debate de salarios mínimos, rentas mínimas, rentas básicas garantizadas, o sea, la idea de transmitir renta a otras capas de la sociedad está en el ambiente. Va el ritmo que va a ir, no voy a augurar si le va a ir bien o no le va a ir bien, pero creo que son mecanismos que empiezan a sonar. Incluso también transferencias a las familias, ellos a la infancia. Va el ritmo que va, pero creo que están más en el debate. Entonces, en ese sentido creo que allí es algo para ser optimistas. Y luego creo que hay una parte que es un círculo vicioso, ¿no? Es decir, ¿por qué no se atienden las demandas de los jóvenes? Pablo da muchas de las razones. Creo que una es que no existen una política directamente dirigidos a ellos, ¿no? O sea, en el momento que tú hay una política, una decisión política que influye directamente en las rentas de alguien, eso se convierte en muy importante para esas personas. Es decir, las pensiones son obviamente muy importantes para cualquiera que las recibe, porque una sola decisión del gobierno todos los años
la notas en tu cuenta bancaria. Entonces, claro, eso te hace también muy importante políticamente, porque de golpe eres muy sensible a lo que decía el gobierno. Y el equilibrio que vemos que es pues que las pensiones se sostienen, con todos los problemas que hay, con toda la gente pensando que esto igual es mala idea, pero aunque da igual si hay gente que piensa que es mala idea o es buena idea, esto se sostiene porque hay mucha gente mirando. Claro, si tú no tienes una política tan nítidamente dirigida a los jóvenes, pues pierdes esa llave, ¿no? Es decir, si de golpe si el salario mínimo empieza a ser algo en el debate y tú cobras el salario mínimo, y en España hay X gente que cobra el salario mínimo, pues cada vez que lo actualicen, pues alguien te caerá bien o no te caerá bien en el gobierno, ¿no? Entonces, que existan esas palancas creo que también hace de círculo vicioso. Y sobre el tema de la herencia, me parece que son los dos grandes temas. O sea, yo creo que la vivienda sale siempre a relucir, y el problema de la vivienda para mí no es tanto la accesibilidad a la vivienda e incluso el precio de la vivienda. Me preocupa menos eso que el ángulo de la herencia. O sea, creo que eso, el mecanismo que va a hacer de perpetuar desigualdades va a ser muy bestia. Van a ser de clase, es decir, ¿cuánto vas a heredar? Las desigualdades de clase existen desde hace mucho y la herencia ha sido un motor, el motor de las sociedades humanas durante mucho tiempo, pero en los últimos 50 años lo ha sido menos. Y la sensación que da es que vuelve a serlo más, ¿no? Pero ese es uno de los motores. Y el otro, yo creo que es la otra gran cosa que tenemos que tener en la cabeza cuando hablemos de jóvenes y pensemos en jóvenes, es el mercado de trabajo. O sea, si la vivienda es inaccesible, no es tanto porque la vivienda es cara o no solo, es porque los salarios son bajos y la gente el trabajo mucha gente encadena contratos temporales y el trabajo se escasea. O sea, esa es para mí donde está el origen de muchos de los problemas que hablamos, ¿no? Es muy difícil emanciparse. El 60% de los españoles de menos de 30 años, perdón, de 25 a 29 años, es decir, ya maduritos, vive con sus padres, que es el doble o el triple que en Francia o Alemania y 5 veces más que en Escandinavia, ¿no? Entonces, pero eso, cuando a la gente le preguntas, es primero la gente quiere irse de casa. O sea, esta cosa de no quieren irse, eso no es verdad, o sea, no sale en las encuestas eso. Y lo que ves que hay detrás es el mercado de trabajo. Es trabajos temporales, no solo salarios, o sea, más que los salarios, también muchos pensamos en los salarios son una parte de la ecuación. Más importante aún es cuánta gente no tiene ningún salario en absoluto porque está en el paro y cuánta gente encadena o temporadas con trabajo y sin, ¿no? Entonces, para mí, digamos, donde yo creo que la política pública más importante que se podría hacer para ayudar a los jóvenes y a las familias es pensar en el mercado de trabajo. Claro, el problema es que ahí nadie tiene como grandísimas soluciones. Y es el pesimismo para que alguien lo recoja. Esta era la nota de color. Ahora he empezado optimista. Con lo cual, la desigualdad se convierte en uno de los principales problemas que van a tener que hacer frente los jóvenes en sus trayectorias vitales y, de alguna manera, los adultos que son los que están diseñando políticas. Y claro, esto plantea, de alguna manera, una cuestión sobre cuáles son los anclajes de estos jóvenes para seguir sus trayectorias vitales. Porque es verdad que no disponemos de datos longitudinales para ver cuál ha sido la evolución de esas trayectorias vitales por generaciones, pero con los poquitos datos que tenemos sí que estamos viendo que hay ciertos cambios generacionales en esas trayectorias, sobre todo con respecto a la emancipación. Es decir, los jóvenes están empezando a hacer cosas diferentes a las que se hacían, lo que yo llamo las zonas intermedias o las zonas sombra. O sea, esto de la tardía emancipación como un tópico parece que está empezando a quebrarse de manera relativa, ¿no? De alguna manera. Entonces, mi cuestión o mi pregunta es, ¿qué anclajes, desde los datos que estáis manejando, desde tu visión literaria, cuáles son los anclajes que tienen esos jóvenes o que estáis viendo sobre esas trayectorias futuras que parten de situaciones de desigualdad y que parece que se va a agravar en el futuro? Que esto me deja realmente muy preocupada, porque yo sí que quiero creer o pensar que se va a producir cierta movilidad social a partir de hechos que a lo mejor ahora mismo no podemos ni pensar, porque como las situaciones cambian tan rápidamente, el cambio social es tan impredecible y tan riesgoso. Pero esa es mi cuestión ahora mismo.
como académica, que me la hago yo a mí misma y que no sé responder tampoco, pero como aquí estoy rodeada de colegas. Yo, que no soy académica, voy a hablar de mi familia, como siempre, de lo que me acusan. No, aquello que te acusen, hazlo, porque entonces os voy a hablar. Me ha hecho mucha gracia cuando Pablo ha mencionado que la quiebra del pacto generacional o la cuestión generacional se puede ver muy bien en las cenas de Nochebuena, ¿no? Yo lo veo con mi padre. Yo tengo un debate con mi padre que vuelve y vuelve y vuelve y siempre me acaba mandando la mierda al final del debate, que es si yo vivía mejor que él, lo clásico, ¿no? O sea, si yo tengo una mejor vida que él o él ha tenido una mejor vida que yo. Y es algo irresoluble, ¿no? Como decías, probablemente los dos tengamos razón. Él me argumenta, pues es que tú no has vendimiado con 8 años. Y efectivamente yo no he vendimiado con 8 años cuando mi padre estaba trabajando desde crío. Pues es que tú has podido estudiar y has podido ir a la universidad a pesar de provenir de una clase obrera, gracias a que se ha mejorado y a pesar de los recortes y de años y años, no de recortar, has podido ir a la universidad becada aún proveniendo de una familia. Y tiene toda la razón del mundo. Es que tú no has crecido en una casa con 2 borricos y en la que te tenías que ir a hacer pis al final del corral porque no había baño ni había pavimento en el suelo. Y efectivamente es verdad. Yo a casa de mis abuelos ya llegué cuando estaba el suelo echado y el baño construido. Entonces él tiene razón. Ahora, lo que yo creo, la tragedia, mi padre nació en el 69, tiene 52 años. La tragedia, yo creo, de esa generación es que ha visto cómo ellos podían planificar mal que bien una propia trayectoria proviniendo de clases populares. Mi abuelo es campesino, yo creo que mi familia es la familia tipo, ¿no? Padre campesino, mis padres carteros y su hija ha podido estudiar en la universidad y su hijo, ¿no? Es bastante recorrido clásico de familia. Y yo creo que la tragedia es cómo han visto que a pesar de que sus hijos han podido ir a la universidad, ¿qué era lo que les dijeron a la clase obrera que tenía que hacer? Llevar a sus hijos a la universidad para montar en el prometido ascenso social. Muchos de ellos han visto cómo sus hijos se quedan con un título, con 2, con un título, con un máster, con un título, con un máster y con idiomas y en el paro. O con una temporalidad laboral, como ha dicho antes Kiko, mucho mayor de la que tuvieron ellos, ¿no? Que probablemente tuvieron trabajos para toda su vida o una confianza mayor. Yo creo que esa es la tragedia. Felipe Alcaraz, militante histórico comunista, tiene una frase que a mí me parece, es un gran escritor, y dice que muchos padres caminan con el cadáver laboral de sus hijos a sus espaldas. Yo creo que la tragedia de esa generación y de la anterior es que ven cómo derechos conquistados gracias al sudor y el esfuerzo, a las huelgas generales y a la lucha laboral muchas veces en el ámbito laboral, y cómo hemos mandado al traste todo, ¿no? O sea, cómo se ha quebrado la confianza en el progreso, confianza que nuestros padres tenían, probablemente porque su trayectoria vital era más dibujable que la de alguien de mi generación, ¿no? Yo, cuando me doy cuenta en mi piso de Malasaña compartido de que tengo más dinero que el que tenían mis padres a mi edad, digo, coño, es que ellos tuvieron una hija con 20, ¿no? Ahora a mí me dicen, ¿qué madre tan joven? Yo tengo 30 años. Yo digo, no, mira, joven era mi madre, ¿no? Que ya tenía una hija con 10 años a mi edad. Y yo creo que se debe, en buena parte, a la imposibilidad o a la inseguridad a la hora de forjar nuestra propia trayectoria, ¿no? Yo tengo 30 años y he vivido 3 EREs, 3 expedientes de regulación de empleo, ¿no? He conocido, por supuesto, la temporalidad. Mi tragedia es que yo he tenido suerte, ¿no? Que hay jóvenes que con mi edad ni siquiera han tenido un contrato indefinido. Si yo he tenido un ERE es porque ha tenido contratos indefinidos. Pero yo creo que esa es la tragedia, ¿no? La quiebra de la confianza en un progreso lineal que mis padres sí han visto el mundo mejorar, ¿no? Hemos sido una generación socializada entre 2 crisis y tiene una frase al hilo de lo que decía Pablo también del efecto cicatriz, ¿no? Crecer siendo joven entre 2 crisis. Decía el filósofo Diego Garrocho que cuando te deja una novia, tu primera novia, pues es una tragedia, ¿no? Y dices, es que el amor y pierdes un poquito, pero cuando te deja la segunda ya empiezas a decir, uy. Y esa es la tragedia, ¿no? Que somos una generación, la millennial, que ha crecido en unas condiciones, bueno, viendo cómo se quebraba esa confianza en el progreso, pero es que después viene otra, viene la de mi hermano, la de los nacidos en los 2000, que no tienen recuerdos precrisis, que no saben que antes nos daban 45 días por año trabajado cuando nos despedían, ¿no? Que no se acuerdan de que no invertíamos el 95% de nuestro salario en alquileres. Y esa es la tragedia, ¿no? Y esa generación que ni siquiera tiene el recuerdo de ni nada con que compararlo. El cenizo salta otra vez a escena, no podía ser de otra manera. Luego yo, de verdad, que con una caña soy mucho más optimista. Me voy a poner aquí un poco macrosociólogo, ¿vale? Nuestras sociedades siempre coexisten con la desigualdad, ¿vale? Esto ha ocurrido toda la historia, ocurre en todas las sociedades. A la hora de la verdad, lo que explica o no la simpatía que existe hacia la desigualdad es la consideración de dichas desigualdades como legítimas o no.
¿De acuerdo? Esto es algo fundamental y nosotros desde la Revolución Francesa hemos construido un modelo de legitimación que consiste en talento plus esfuerzo igual a éxito. ¿Vale? Es una ecuación meritocrática, clara, que opera en todas las sociedades de mercado desde el siglo XIX en adelante. Que es, sin embargo, lo que nos encontramos en el contexto español y que yo creo que convierte nuestro caso en muy peculiar y a veces hace que todo se confunda de manera muy acelerada. Nosotros en España hemos vivido un proceso en el cual ha habido un momento único e irrepetible en términos de movilidad social estructural que ha afectado a una generación muy concreta, que es la generación de mis padres. La generación de mis padres se ha beneficiado del momento en el que España se abría al mundo, en el momento en el que se generalizaba algo la educación y en el que era muy fácil mejorar la composición social de sus padres. ¿Vale? Voy a hablar yo también de mi familia. Si mi abuelo era pastor y mi padre pudo hacer un FP de delineación, fue muy fácil porque había suficiente tejido industrial, había capacidad de movilidad, que él mejorara esa posición social. Entonces él mismo palpó esta idea de que había la posibilidad de progreso. Pero eso ha ocurrido en un momento temporal único y determinado, que es cuando ese cambio estructural estaba teniendo lugar en España. Pero ese proceso de cambio se cierra a principios de los 90. Y a partir de ahí, cuando ese proceso de cambio estructural se ha cerrado, y para eso, para que se volviera a repetir, tendría que haber alguna suerte de cambio tecnológico que no anticipamos. Es decir, imaginaos ahora que de repente el trigo se vuelve la materia más valiosa del mundo. Bueno, pues todos los sorianos ahora, por sorpresa, son multimillonarios. Entonces, todo esto cambia, ¿no? Remueve toda la estructura social. A espera de que ocurra esto, ¿qué es lo que vemos ahora? Que la movilidad social solo es relativa. Es decir, que ya este proceso de transformación estructural profundo en el que todo el mundo subía a la vez, es que no existe el ascensor social, es que es mentira, es que es un montacargas. ¿Vale? Si tú eras de la generación que entraba en el montacargas en ese momento, todos subíais. No hacía falta estar preparado, no hacía falta estar bien equipado, no pasa nada. Pero cuando el montacargas se paró, ¡ah, sorpresa! Afloran todas las desigualdades de repente. Entonces, ahora es donde vienen los elementos que marcan la diferencia. Sí, mi hijo tiene 2 carreras. Sí, mi hijo a lo mejor tiene idiomas. Sí, ¿su hijo tiene contactos? ¿Su hijo cómo se maneja en idiomas? ¿Su hijo ha salido fuera? No, mire, es que ahora el corte está en el posgrado, no está en el grado. Hay que subir, ¿vale? Entonces, es donde vemos que la estratificación social es como la vida en Jurassic Park, se abre camino, ¿vale? Encuentra una manera u otra de terminar filtrándose y haciendo patente este hecho, que es que ahora vemos que, por ejemplo, las clases extraescolares son importantes. Ahora vemos que cuáles son los sitios de mayor empleabilidad, las STEM, ¿no? Ciencia, matemáticas, tecnología, ingeniería. Que, o casualidad, coincide que son los mismos sitios en los que van más jóvenes de clases altas. O casualidad, que son los que a lo mejor tienen que repetir 5 convocatorias para sacarse el grado. ¿Y qué es lo que necesitas en la vida para triunfar? Oportunidad y derecho a repetir. Y eso no lo tiene todo el mundo. La oportunidad para probar algo depende de que te den que te alienten en tu entorno social. Ya empezamos, ¿no? ¿Cuáles son los mejores predictores de éxito educativo en España? El número de libros que tienen tus padres en casa. Eso evidentemente es si te leían cuentos de pequeño, es decir, en comillas lo pongo, ¿vale? Son componentes soft skills. ¿Qué es lo que te asegura que tú tienes la oportunidad de fracasar? El poder tener una segunda oportunidad, o una tercera oportunidad, o una cuarta oportunidad. Eso lo tienes si tienes un colchón detrás, si no, no puedes. Entonces es muy crudo decirlo que las estratificaciones sociales han venido para quedarse. Es un elemento de desigualdad que va a continuar con nosotros y que a menos que hagamos políticas públicas, porque se pueden hacer, porque no todos existen en el mismo nivel. Es decir, os voy a poner el ejemplo de una estadística. Los escandinavos son los que están más de acuerdo con que haya desigualdades sociales, que haya desigualdades salariales en función de cuál es tu nivel educativo. ¿Por qué? Porque como es una sociedad muy igualitaria, entienden que las desigualdades son producto de si te has esforzado o no, no de que el sistema de entrada te esté atando un ladrillo a los pies para ir corriendo. Nosotros, por el contrario, somos la sociedad más contraria a que haya desigualdades salariales en función de la educación. ¿Por qué? Porque sabemos que a efectos prácticos hay algunos que tienen las cartas marcadas de casa. Este es el tipo de debates que yo creo que hay que tener. Este es el tipo de cosas de las que tenemos que hablar mucho más. Y no todo el mundo tiene esas oportunidades, y ahí es donde yo creo que las políticas públicas sí pueden incidir. Podemos hablar de lo que decía Kiko, que es el tema, por ejemplo, del mercado de trabajo, y yo creo que aquí, por ejemplo, hay un esfuerzo importantísimo para hacer de políticas de empleo, es decir, que nuestros servicios públicos de empleo dejen de ser un sitio para sellar el paro,
sino que sirva para hacerte un currículum individualizado en función de cuál sea tu nivel formativo y colaboren con las empresas para llevarte a diferentes caminos para que tú consigas emanciparte y consigas tener un empleo, ¿no? Por poner un ejemplo, simplemente de políticas que no es que no sepamos lo que hay que hacer. Es decir, por ponerme ahora ya en el otro lado, no es que no sepamos lo que hay que hacer. Es que yo creo que sí lo sabemos. Lo que a veces cuesta mucho es, en un contexto de tanta aceleración del debate público, sacar un minuto en un programa al prime time para decir esto. Es imposible. Es imposible. Es una sociedad tan urgente en el que es todo perfectamente compatible, y con esto ya sí que lo dejo de verdad, que haya mucha marejada en la superficie, ¿vale? Haya mucho ruido en la superficie, pero en lo profundo toda esta estructura siga velocidad de crucero adelante. Y de verdad que lo sigue, ¿eh? Y es que en esto, sociólogos, economistas, por todo, hay consenso bastante amplio. Y de verdad que se puede. Y ahora sí que le paso la palabra a Kiko, porque si hemos podido hacer tantas cosas durante estos últimos 40 años, que no nos ha ido tan mal, yo creo que esto, si nos ponemos, también se puede hacer. Creo que no es una tarea imposible, ¿no? Bueno, veremos. Bueno, voy a coger el rol de optimista en la medida que pueda. Vamos a ver. Bueno, primero dos datos para subrayar lo que decía Pablo del cambio ese brutal que se dio en los últimos 50, 70 años en España, ¿no? Mortalidad infantil. En 1950, más de 1 de cada 10 niños no cumplía 5 años. 1 de cada 10 es brutal, o sea, es inimaginable si no lo vivisteis. Los que lo vivisteis pues lo recordaréis, y los que no lo vivís pues os cuesta imaginar. ¿Por qué? Porque ahora es 30 veces menos. Es una absoluta desgracia ahora pues, que perder un niño muy pequeño. Y era algo pues, cotidiano, se ocurría 1 de cada 10 veces, ¿no? Y eso es una transformación que no tiene 300 años, es una transformación que en España ocurrió entre 1950 y 2020, ¿no? Entonces, esos fueron los años de estos que estamos comparando. La gente que cogió esa ola y la que no. Eso es un dato. El otro dato lo habéis mencionado, pero con el cifra de rondas es muy impactante, es cuánto estudiaba la gente, ¿no? El español medio típico, español había ido en 1950 había ido al colegio, de cualquier tipo de formación reglada, 4 años en su vida. Unos obviamente habían ido muchos más y unos pocos habían ido muy poco, ¿no? Desde hace ya bastante, 1, 2, 3 décadas, la media son 11, 12 años, ¿no? El tiempo que pasa en la escuela se ha triplicado, ¿no? Entonces, esto obviamente demuestra, 1, que el mundo o sea, que se pueden mejorar las cosas, 2, que lo han hecho, y que tenemos que encontrar fórmulas nuevas de seguir empujando esto, ¿no? Lo que está claro es que esos ascensores no están tan a la mano. El de la salud podemos seguir teniendo mejoras, no es la sensación que da el ritmo al que avanza la ciencia. El de la educación, prácticamente eso es un ascensor agotado, porque simplemente la gente ya estudia. Entonces ahora hay que ir elevando las cosas a otro sitio, ¿no? Pero, por seguir siendo optimista, ¿no? Decimos, hemos hablado de que los jóvenes hacen cosas diferentes. Creo que una parte de las cosas que hacemos diferente son cambios en preferencias. O sea, hay cosas que los jóvenes hacen de otra manera, o hemos hecho de otra manera las distintas generaciones que han ido venido porque han querido. O sea, algunas de las cosas son así. Es decir, creo que retrasar algunos ritos de paso, esto es voluntario. No todo es voluntario, mucha gente no elige algunas cosas, pero hay cosas que son voluntarias. Es que, no sé, pues, incluso convivir a veces con más gente, gastar más dinero en ocio y menos en tener que comprar una vivienda porque necesito tenerla ya, y estar, no sé, viajar más, cosas que la sociedad te permitía hacer o te empujaba a hacer, ¿no? O sea, es esa libertad que os decía antes, que creo que hemos tenido más, que se ha usado para más cosas, ¿no? Un ejemplo es el ocio. Incluso en retrasar la maternidad, la paternidad, creo que una parte, o sea, creo que hay una trampa, creo que probablemente se retrasa a medias por esto, pero luego hay otra parte que es el segundo hijo, probablemente muchas veces no llega por otros motivos y salen los datos también esto, ¿no? Entonces, una parte de esos cambios es que estamos queriendo cosas distintas, ¿no? Y luego, para mí, otro de los problemas aquí resolver estos debates es, hemos hablado de que hay jóvenes que tienen problemas muy reales, he dicho antes, mercado de trabajo, hemos hablado de la vivienda. Entonces, sin negar eso en absoluto, hay un problema con cómo hacer a la gente muy, muy feliz. O sea, esto es algo que no sabemos hacer muy bien. O sea, no sabemos hacer a la gente muy, muy feliz. O sea, hacer desgraciados es algo que sabemos exactamente cómo hacer. O sea, sabemos cómo hacer a la gente desgraciada. Entonces, sacar a la gente de la desgracia o evitar la desgracia ha sido una cosa que sabemos hacer y lo hacemos
a veces, y luego hay ocasiones en las que no lo hacemos y es lo que a mí más me preocupa. A la gente que dejamos que tenga vidas desgraciadas, ¿no? Pero en el momento que pasas determinado umbral, entre estar más o menos bien y estar muy, muy feliz, estar plenamente feliz todo el día es imposible. Pero esto ya es un problema filosófico, ¿no? O sea, os habrá pasado muchas veces, a mí me pasa periódicamente, pues tienes el mínimo problema, ¿no? Entonces, no sé, pues me rompí el menisco en verano, ¿no? Chorradas, ¿no? Pero, pues era un rollo, estaba como, era todo peor. Y me acuerdo, en esos momentos piensas, cuando y no podía ir a no sé qué, tenía un montón de cosas que estaba limitado, entonces tienes algo que no puedes hacer y piensas, bueno, cuando esto se arregle, no volveré a preocuparme por chorradas, ni a cabrearme por no sé qué, me dura 36 horas. O sea, a las 36 horas de cualquier cosa digo, joder, qué disgusto, o sea, no sé qué, el Madrid pensaba que era a las 9 y era a las 7 y me lo he perdido, joder. Y te sientes mal, o sea, que hay ese problema. Entonces, ese problema que sobrevuela todo lo que estamos hablando, que es, sobre todo, digamos, estoy hablando ahora de digamos, las capas altas de felicidad, bienestar de la sociedad, es decir, cómo hacer a la gente muy feliz, ahí no tenemos soluciones. Entonces, a veces hay esta sorpresa de decir, joder, si el mundo es mucho mejor y si tenemos un montón de cosas que no teníamos, ¿por qué la gente no es como va ahí como en el nirvana todo el día por la calle? Pues porque nuestra naturaleza impide vivir plenamente satisfechos. Pues una cosa que se llama la cinta hedónica y significa que aunque tu vida mejore mucho, pues mides en términos relativos y el día que es todo fantástico pero un poco menos fantástico, pues te sientes mal. Y nos reímos, o sea, la trampa de esto es que es gracioso y es un poco ridículo, pero la realidad es que te sientes mal ese día. Entonces, son problemas de privilegios, porque ya he dicho que la desgracia es otra cosa y sabemos lo que es, pero eso creo que está en muchos de estos debates. Y está en una parte al menos de estos debates. Y creo que ahí no vamos a hablar mucho de esto. A mí me interesa mucho decir si habrá alguna forma de hacer a la gente plenamente feliz. Creo que ahí es imposible. Pero me parece que es no sé si es exactamente optimista, pero creo que es optimista. Creo que es una de las claves, digamos, que sobrevuelan estos debates de si el mundo es mejor o cómo hacer el mundo mejor. Pienso en los problemas de mi abuela y estaba al hablar tú de la mortalidad infantil, ¿no? Todos tenemos abuelas a las cuales se les morían los niños de meningitis. Se decía, ¿no? Los niños se mueren siempre de meningitis, no sé por qué. Pero claro, te pones a quejarte absolutamente y ves que se ha ido mejor efectivamente. Y que lo que yo pienso que debemos hacer es decir, oye, lo que decía Pablo antes, ¿no? Se ha trabajado en esto y se ha conseguido. Oye, no vamos a echar por tierra pienso con la sanidad, ¿no? O sea, yo vivo ahora en Aranjuez, provincia de Madrid. Entonces os podéis imaginar, ¿no? O sea, que las conquistas en materia de sanidad que se han hecho durante años y años con un montón de esfuerzo, de repente se las cargue de un plumazo una señora y vaya una señora o dos señoras y vayan recortando, coño, pues piensas precisamente en esa abuela y en ese niño, ¿no? Y dices, oye, que es que lo que se ha ido consiguiendo hay que recordarlo porque si no lo perdemos y es que nos lo quitan y en en cuestión de décadas, ¿no? Entonces yo pienso que no hay que parecer una plañidera, no tampoco de porque pienso eso en mi abuela, ¿no? Y los problemas a los que hay un meme que son imágenes, ¿no? que cuentan chistes, que es el meme del perro, que a mí me hace mucha gracia, que es un perro robusto, fuerte, que dice, problemas en el año 1500, hemos encontrado un caballo enorme, tendremos carne para toda nuestra familia, problemas de los jóvenes en el año 2021, ay madre mía, tengo mucho WhatsApp, me da ansiedad, ¿no? Y el meme del perro tiene un poco de razón, ¿no? Porque, claro, yo veo la vida no ya de mis padres, que lo ha comentado muy bien Pablo, vivieron una situación excepcional, coño, y vieron cómo todo progresaba, pero pienso en la de mis abuelos y digo, oye, pero ahí yo soy decadentista, es que hemos perdido hasta en calidad humana. O sea, yo pienso en los retos a los que se tuvo que enfrentar mi abuelo, mi abuela o esta generación, ¿no? De personas que nacieron a las puertas de la guerra civil, en la guerra civil o un poco antes. Y su capacidad de lo que ahora se llama resiliencia, ¿no? Y ellos no necesitaban ponerle nombre, pero la tenían. Y digo, ostras, a que también hemos perdido por ahí, a que también hemos perdido en calidad humana, ¿no? Yo, al contrario, me sale el pesimismo. Hay una lectura ahí con la resiliencia que es que la tuya no se ha puesto a prueba. Claro, totalmente. A lo mejor la tenemos y no se pone a prueba, pero eso es un éxito, eso es un motivo para ser optimista. Perdón por saltar aquí. Quiero recordar que tenemos una generación que está en los momentos de socialización más importantes de su vida encerrada en casa. Sí. O
sea, quiero recordar que la gente de 12 años, de 3 años, de 16 a 18 años, son unos momentos muy preciosos en tu vida. Y esa gente las está viviendo en unas circunstancias que esperemos desaparezcan pronto y se vayan. O sea, cuidado con esa cicatriz que vamos a ver también a futuro. O sea, que esto también es un golpe que a veces se minusvalora, pero recordando además que España ha sido el más severo en el confinamiento a sus niños y jóvenes. Y que sigue siendo, ¿no? Leía hoy que los problemas de salud mental, que ahora se ha puesto sobre la mesa también ese asunto, muy relativo. También, por ejemplo, un dato sobre salud en el cual hemos mejorado los accidentes de coche, ¿no? Ahora leí hace poco cómo en los 80, 90, los accidentes de coche eran una de las causas de muerte principales de los jóvenes. Ahora no, hemos ganado en seguridad vial, hemos perdido en suicidio. Los suicidios el año pasado me parece que fueron los más, la cifra más alta de la historia en España. Entonces, bueno, hacer enmiendas a la totalidad y decir, no, lo que hay que ver es en qué hemos ganado, en qué hemos perdido y, sobre todo, qué hacemos. O sea, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos atender la salud mental cuando pide cita en el psicólogo, en la sanidad, hablando de sanidad, ¿no? y de esa importancia que ahora sí que le damos, igual que se la damos, por ejemplo, a la alimentación? Yo creo que hemos ganado mucho en ese aspecto, que ya casi nadie se le ocurre darle bollicaos a sus hijos, y que mucho es una cuestión de clase, ¿no? Para que coman en recreo. Pero que lo que hay que decir sobre todo es en qué hemos ganado, en qué hemos perdido y qué hacemos con esto. O sea, ¿qué hacemos con estos niños cerrados? ¿Qué hacemos con la pandemia silenciosa y no tan silenciosa, ya gracias a Dios, de la salud mental? Muy bien. Bueno, pues yo creo que llegado a este punto debemos dar la palabra al público. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a... Es por mi culpa, perdón, me pido disculpas tanto a mis compañeros como al público porque tengo que salir escopeta. Así que están a vuestra disposición para lo que queráis preguntar o comentar. Animaros, así. Muchas gracias a todos los ponentes. En primer lugar, creo que ya tenemos el titular para mañana. Ana Iris acaba de decir que no demos bollicaos a los niños. Y eso, bueno, bromas aparte. Come alguno de vez en cuando, que es lo peor, ¿eh? O sea, no te creas tú que... En segundo lugar, creo que habéis planteado muy bien, hecho un buen análisis de los problemas de la juventud actual. Pero, ¿por dónde cortaríamos proponéis que se cortase el nudo gordiano para empezar a modificar las cosas? Teniendo en cuenta además que luego no todos pensamos lo mismo ni buscamos ni queremos las mismas soluciones. Antes, cuando has hablado, Pablo, de las 3 patas del mundo laboral, trabajo, familia y Estado, es que mucha gente se quiere cargar al Estado. Aquí cerca, delante tenemos un kiosco publicitario de un determinado partido que precisamente se quiere cargar al Estado. No sabemos a favor de quién, si de la familia o de quién, pero eso, que ¿por dónde propondréis vosotros empezar a tomar medidas para mejorar la situación de la sociedad? Muchas gracias. Vale. Hola. De aquí me voy con una cosa clarísima que por lo menos yo ya tengo ya para pensar, que se deja de ser joven a partir de 30 años, clarísimo. Bien. Y estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Yo ya he hecho bien en venir. Y luego, quería preguntarle a Pablo Simón, porque me ha dejado turulato, la siguiente reflexión que has hecho, que dentro de 30 años, por motivos que no he llegado muy bien a entender de herencias, de no sé qué, que nos vamos a parecer más a América Latina que a Dinamarca. ¿Me lo puedes explicar? Porque hasta ahora no lo había oído. Gracias. Hola, yo quería preguntaros, ya que estamos aquí, además en la universidad, ¿qué papel creéis que debe jugar la universidad? Realmente en este futuro, en este debate hacia los jóvenes, porque es innegable el papel que jugó en el pasado, ¿no? Mi hijo ya tiene un título, ¿y ahora qué vale? ¿O qué debe hacer o cómo debemos orientarla? Gracias. Estáis hablando prácticamente aludiendo todo el rato a países escandinavos.
como modelo. Los países escandinavos, hasta donde tengo conocimiento, están dispuestos o ven de forma natural la tributación. Aquí no. Ningún partido o nos acerca a esto o nos convence de esto, pero todos los proyectos que tenéis tienen que ver con que el Estado recaude dinero. Bien. ¿Cómo? Yo no digo cómo se puede recaudar porque simplemente pagando, pero cómo se puede convencer de que el ciudadano tiene que construir esto. Hola, buenas. A mí me gustaría destacar el papel no solo de la temporalidad en el empleo, sino de las prácticas, que están muy bien en algunos aspectos, pero en otros parecemos los eternos becarios. Tanto es así que en la nueva reforma laboral, uno de sus anexos, en las disposiciones adicionales, plantean regular un estatuto básico del becario. Y nada, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Una pequeña pregunta también. ¿Qué pensáis sobre el movimiento alternativo? No tengo datos, no conozco la extensión de los jóvenes que ante esta situación se plantean trabajar poco y gastar poco. O sea, esa alternativa frente al consumo tradicional de las generaciones, la mía incluida, se van de mochileros. O sea, realmente, ¿qué datos tenemos sobre eso? El otro día, además, leía que en Estados Unidos hay un movimiento ahora que hablan de 4 millones de personas que no se reincorporan al trabajo debido a que en un principio pueden estar sobreviviendo gracias a las ayudas de Biden y que también están renunciando, en definitiva, a este sistema de vida tan de dedicación al trabajo y tan dedicación en un exceso y de tanta renuncia a esa felicidad cotidiana, ¿no? que podría ser más fácil obtener. Muchas gracias. Como queráis contestar. La verdad es que prácticamente, si tú agregas todas las preguntas, esto es un programa político. Porque me he puesto a ver y digo, no nos hemos dejado ningún palo porque hemos tocado todos. Claro, voy a coger igual 3 preguntas y así os dejo que vosotros os coléis por las otras. Hombre, si alguien plantea qué medidas hacer, yo ahora mismo empiezo y además puedo tejer, creo, consensos. Fíjate si soy arrogante aquí. Creo que hay consensos que incluso pueden ser a ambos lados del espectro político. Pongo un ejemplo de uno por el que se puede empezar. Sabemos que hay políticas importantes y políticas urgentes. La más urgente es proteger a quien sabemos que está siendo más damnificado por la crisis, los niños. Es decir, todas las políticas que vayan a la protección de la infancia yo creo que son medidas que pueden concitar apoyos muy amplios y transversales. Y yo personalmente, y esto sí que es una cuestión personal, para mí que una sociedad tenga muchos o pocos niños no es tan importante como que los niños se puedan tener de manera autónoma, libre e independiente y sobre todo que a los niños se los proteja como el bien público que son. Son seres particularmente valiosos, son pura potencia y el Estado tiene que volcarse en eso. Es decir, por ejemplo, prestaciones a familias con hijo a cargo. Tienen que ser generosas. No me vale con políticas de un aguinaldo si tienes un hijo, ¿vale? Te doy 500. No, eso no es una política en serio. Y usted decidirá si tiene hijos o no, porque luego la caída del natalismo es algo que ocurre prácticamente con la modernización de cualquier país. En España el natalismo se desploma en los años 90, pero mirad, Irán o China son países en los que ahora mismo no tienen niños tampoco. Y esto tiene que ver mucho con que los valores cambian, las sociedades se mueven, pero lo importante es que los niños estén lo más protegidos posibles, porque son particularmente sensibles. Y yo creo que, por ejemplo, por ahí, por poner una política encima de la mesa, prestación por hijo a cargo, protección de la infancia con diferentes medidas, gratuidad de 0 a 3 años, universalidad, permisos parentales. Yo además soy partidario de permisos parentales a hombres y mujeres obligatorios. Yo soy partidario de que el hombre también se implique directamente para que no tenga siempre en el poder de negociación dentro de la pareja que ser una la que opte, que es lo que suele pasar, y ese espacio en el currículum de la crianza la tengan los dos. O sea, yo creo que hay medidas interesantes, algunas las podríamos discutir,
discrepar, pero yo creo que este es un punto de arranque. Voy a la pregunta que se me ha hecho de alusión más directa a propósito de lo de las herencias, que ha sido como un poco loco, y lo explico un poquito más despacio porque yo me acelero. La estructura demográfica de nuestro país ha cambiado y tenemos una muy buena noticia: vivimos más. A favor. Yo no sé ustedes, pero yo a favor de vivir mucho, bien, y a favor de que la gente viva mucho, y somos uno de los países con más esperanza de vida. Eso es una muy buena noticia. Nuestra tasa de fecundidad se ha desplomado, estamos en 1,1 hijos por mujer, ¿vale? Ante esto, ¿qué es lo que nos encontramos? Todas las familias tienen una estructura más parecida. Hoy el hogar más común en España, según el INE, es una pareja con un solo niño. ¿Vale? Esto es más o menos lo que tenemos en constitución de hogares. Luego, ¿qué ocurre? Nuestros niños, nuestros hijos, tienen menos primos que sus padres o sus abuelos y menos hermanos que sus padres o sus abuelos. Pero nuestros niños pueden disfrutar de más abuelos vivos, ¿vale? Porque la gente vive más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos en una situación en la que los jóvenes actuales no tienen ni prestaciones del Estado directas, ni tampoco tienen un puesto de trabajo. ¿Vale? O inestable, hay mucha volatilidad, hemos hablado de las prácticas, claramente situaciones de fraude, falsos autónomos, todo se centra siempre en los mismos. Ante esta tesitura, ellos van a tener un potencial de ahorro a futuro mucho más pequeño. La mayoría de las familias en España, ¿dónde ahorran? En la vivienda. ¿Vale? Todo el mundo dedica a la vivienda una parte muy importante de su salario, a la compra de vivienda en concreto. 70% de los españoles la tienen propiedad. Y esto se hace porque todos tenemos en la cabeza de que es un bien de primera necesidad vivir, y además es un elemento que es un activo de inversión que se queda ahí y que es algo que yo puedo legar, ¿no? Y justamente lo que vamos a vivir en España es un proceso de transmisión de patrimonio en el que va a haber mucho patrimonio a transferir a menos gente. ¿Por qué? Porque nuestras generaciones son más pequeñas que las de ustedes, en media, digo, ¿vale? O sea, mis padres eran una generación más nutrida, la mía es más pequeña, la transmisión va a ser más directa, va a haber menos reparto de herencias, va a haber un solo heredero con mucha más frecuencia. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las herencias son muy desiguales. No todo el mundo hereda en todos los sitios, no todo el mundo hereda el mismo tipo de propiedades, y esto va a generar una estratificación social muy fuerte, no a través de la renta, no tanto a través del mercado de trabajo, que va a ser un desastre, entre comillas, para todos, sino a través de la riqueza, que es que va a haber gente que va a heredar buenas propiedades y gente que no. ¿Y esto a quién va a penalizar mucho? Yo, que soy riojano, evidentemente, heredar un piso en Arnedo, pues mira, ¿vale? Heredarlo en Madrid es otra cosa. ¿Por qué? Porque las oportunidades de empleo, los nichos de desarrollo profesional están cada vez más concentrados en las capitales de provincia. Y esto es algo que va a hacer que seamos una sociedad, la que va a venir ahora durante los próximos 20-30 años, mucho más desigual. La propia generación de millennials y centennials va a ser mucho más desigual entre sí, si tú lo dejas en inercia. Si tú haces cosas, no. Y eso se liga con eso lo dejo, el tema de la tributación, ¿no? Esto evidentemente hay que pagarlo, ¿vale? Y aquí hay que hacer una reflexión que ya hay ahora mismo en curso a propósito de cómo vamos a tocar los impuestos y qué impuestos. No es verdad que en España se pague pocos impuestos si tú coges las rentas del trabajo, ¿vale? Aquí cuando hablamos quién paga impuestos, hay quien los paga, que son las rentas del trabajo, que os aseguro que están perfectamente trazadas, y hay otras rentas que no pagan. Impuesto de sociedades está en crisis en la mayoría de los países, hay algunos problemas con lo de los módulos de autónomos, que daría para casi una charla independiente, y luego hay una cosa que va a ser el gran debate, que conectaba con lo anterior. ¿Qué hacemos con el patrimonio? ¿Lo grabamos o no lo grabamos? Y aquí viene la confusión que todo el mundo hace entre el impuesto de sucesiones y la plusvalía, que no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, el impuesto de sucesiones afecta a casi nadie, porque casi o todos están exentos o son para súper grandes herencias. Pero la plusvalía, que es la actualización del valor catastral, esa la paga todo Dios. Entonces todo el mundo se ha generado una reacción contraria cuando hablan del impuesto de sucesiones, cuando no se dan cuenta de que muchas veces se mezcla con el tema de la plusvalía. Ojo con esto. ¿Y esto qué es lo que hace? Que haya mucha resistencia. Entonces se da una paradoja. Queremos tener prestaciones a niveles escandinavos pagando impuestos nivel Madagascar. Y todo a la vez no es posible. Todo a la vez no es posible. Y hay que optar. Entonces, por eso a veces, cuando hablamos de este tipo de políticas, a veces merece también mucho la pena poner los dos lados de la ecuación, sentarnos y decir, bueno, esto es un pacto social en sí mismo. Es un pacto social, queremos ajustar algunas cosas, tenemos que ver cómo se paga y quién lo paga. Y yo creo que ese debate hay que hacerlo de manera franca y de manera sincera.
y decirle a la gente que, bueno, queremos ir por aquí o no, o las contraindicaciones que eso tiene. Y yo creo que eso es parte de lo que consiste la pedagogía política y que a veces se hace menos. Y dejo las otras preguntas para que os coléis por ahí. Me gustaría responder a la del papel de la universidad, ¿no? Porque ya lo ha comentado Kiko, yo creo, ¿no? Que el hijo del obrero a la universidad era una consigna que se gritaba mucho en las manifestaciones en los años 80, 90. El hijo del obrero, en mi experiencia, el que sigue estudiando en el colegio, en el instituto, llega a la universidad y tiene un sistema de becas que mal que bien no se puede ir de Erasmus, ¿no? Como los hijos de las clases medias, que le pueden dar 300 euros a su chaval para que se pase un año en Copenhague, pero mal que bien pueden llegar a la universidad. Pienso en lo que tengo más cerca a mis amigos. La que se ha hipotecado es hija de una limpiadora y de un camarero. Otra amiga doctoranda, profesora como Pablo en la Carlos III, es hija de un barrendero y de una limpiadora. Eso es un éxito incuestionable y es un éxito también trabajado por parte de las generaciones anteriores. En lo que yo creo que debemos poner en foco, más que en la universidad, es en los colegios y en los institutos, ¿no? Que es donde un montón de chavales abandonan. Estábamos diciendo antes, tenemos un índice de abandono escolar de los mayores, no sé si no el mayor de la OCDE. Entonces, lo que hay que buscar, ¿no? Ahora se habla de una reforma educativa en la cual la filosofía va a salir del currículo. La clase social es algo material, pero es algo cultural también. De eso yo me di cuenta, por ejemplo, cuando llegué a la universidad y veía que un montón de compañeros míos sabían quién era Foucault. Coño, ¿y este? ¿Qué pasa? Que tiene libros en su casa, ¿no? Que se lo ha oído decir a sus padres en conversaciones con sus amigos. O sea, lo que yo creo que hay que potenciar o lo que hay que poner atención es en que precisamente esos chavales que no tienen libros, ¿no? Que tienen un libro de círculo de lectores del año Polka, porque ya ni siquiera existe el círculo de lectores, ¿no? Tengan la oportunidad de querer ir a la universidad, ¿no? Y de no abandonar por el camino. Entonces, la universidad yo creo que ya es algo a lo que la clase obrera mal que bien accede y hay un sistema de becas también cada vez probablemente peor, pero en los colegios y en los institutos públicos eso se ve cuando trabajas, ¿no? Yo cuando llegué a la redacción de Telva, cuando yo tenía 20 años, alucinaba cuando nadie había ido a un colegio público. Pero es que luego fui a la redacción de Vice, que era una revista completamente distinta a la de Telva, que es una revista femenina, conservadora, y la de Vice es una revista moderna, rupturista, y nadie había ido a un colegio público. Entonces ahí dices, coño, ¿qué pasa? ¿No? Ocurre algo, y ahí es donde yo creo que hay que poner el foco, ¿no? en los niños. Y lo decía antes Pablo, y creo que además es de amplio consenso, ¿no? No estar con ellos jugando como si fuesen la carta de, bueno, la reforma educativa. Y luego también hay un profundo debate sobre qué es la universidad y para qué sirve, ¿no? Si la concebimos como un trámite para llegar solo al mercado laboral y la queremos convertir en una suerte de adeco, ¿no? De que nos coloca en empresas o no. Los grados, ¿para qué sirvió Bolonia, ¿no? en la práctica? Para que pagásemos un máster después, y eso es a lo que la clase obrera no puede acceder. O sea, la mayoría de los hijos de la clase obrera o son brillantes o no tienen un posgrado, ¿no? Entonces ahí hay debates muy profundos, pero yo creo que salvándolo un poco regular, poner el centro en que lleguen a la universidad, no en que tengan ganas, en borrar ese marcador de clase que también es la cultura, en la medida que podamos. Vale, cojo muy deprisa el tema de las becas y las prácticas, pues algo absolutamente regular. O sea, si además ahora con los contratos temporales se van a dificultar, va a haber trampas con las becas y las prácticas, y es algo a estar muy encima porque si no se van a hacer abusos. Una cosa que nuestro mercado laboral busca continuamente es trabajadores muy baratos. Hasta ahora con contratos temporales había una vía y se va a dificultar. Entonces creo que eso es a estar atentos y espero malas cosas ahí. Y recojo la de la universidad. Estoy súper de acuerdo en que el colegio es el primer sitio donde tenemos que mirar. O sea, muchas de esas desigualdades, cuando veo todo este debate sobre cuánto había que pagar por la universidad y cuánto no, en términos de desigualdad, la gran brecha se ha hecho antes. O sea, la gente que está a la puerta de la universidad ya está muy sesgada por renta. Entonces, el trabajo hay que hacerlo antes, en el cole, en el instituto, mucho trabajo hay que hacerlo antes. Y luego, una vez en la universidad, o la idea que yo tengo para la universidad, o sea, yo aquí compro bastante la tesis ADECO. O sea, yo creo que la universidad tiene que preocuparse más de lo que ha hecho hace 15, 20 años por las competencias, conocimientos, lo que queramos, qué bagaje les da a sus estudiantes para que les vaya bien en el mercado de trabajo. O sea, creo que eso que no era tan importante cuando ir a la universidad te garantizaba
un trabajo, ahora es muy importante, porque estamos diciendo que es que no te garantiza tal. Bueno, si no te garantiza, lo que tenemos que hacer es que te lo vaya garantizando más, ¿no? O sea, entonces, creo que eso tiene que cambiar, ¿no? Entonces, cosas como que, por ejemplo, en las universidades, algo que decidía que un título exista o no, o que tengas 60 alumnos o 30 alumnos o 200 alumnos en una carrera, sea que haya demanda, es decir, que la gente la quiera estudiar. A lo mejor hay que pensar también, eso claro, traslada toda la responsabilidad de elegir bien la carrera en que los estudiantes sepan lo que les conviene estudiar. Entonces, creo que ahí, ya digo, que es un debate tremendo, ¿no? La universidad tiene que formar lo que la sociedad necesita o lo que la sociedad demanda. O sea, ese es un debate enorme, pero yo compro bastante la tesis de hay que pensar en tomar buenas decisiones por mucha gente, ¿no? Yo pienso en mi caso, yo estudié ingeniería un poco de casualidad, mi familia no conocía a ningún ingeniero, no había visto un ingeniero nunca en la vida, porque venían de otro ámbito, vivíamos en Benidorm, o sea, que decir que no era una cosa como que no había un gran tejido industrial, y estudié ingeniería de casualidad, absoluta gran casualidad, porque había cierto run-run, ¿no? Porque si hubiera nacido, o sea, si hubiera un poco más joven, no, pero ya había esa cosa, no, hazte el eco, tal, esas cosas, ¿no? Pedía mucha nota, entonces esto debe ser que es como que tal. Y he dado gracias muchas veces, aunque luego mi carrera profesional ha ido por otros sitios, pero me ha sido muy útil tener unos conocimientos que eran más escasos, ¿no? Y creo que vamos, yo lo llevaría por ahí, Creo que no es todo lo que tiene que hacer la universidad, pero es algo que tiene que hacer más de lo que hace ahora. Y luego, por hacer muy cortita, y no dejarla sin contestar también, digamos, decisiones vitales para tener vidas más sencillas, este fenómeno que se ha visto en Estados Unidos de gente que ha abandonado el trabajo con la pandemia, 4 millones, me parece muy interesante, es un fenómeno muy interesante, creo que apunta cosas, pero me parece un fenómeno una señal de privilegio y creo que España no está preparada. O sea, creo que en España digamos, la renta de subsistencia que necesitas para vivir sin grandes dificultades, pero sin grandes lujos, está por encima de lo que el mercado de trabajo, de los trabajos que hay. Es decir, no es nada fácil trabajar, tienes que ser un gran privilegiado para trabajar media jornada y poder vivir en muchos sitios. Entonces, creo que es un destino, o sea, creo que nuestra sociedad va a ir más hacia allá, o sea, creo que sí que la corriente de fondo está, pero no creo que España vaya a estar en la vanguardia de esto. Quizás alojaremos a extranjeros venidos de otros sitios porque hace muy buen tiempo y ahí sí que hay algo para emprender, quizás. Creo que no hemos dejado ninguna, no sé. No. Bueno, muy bien, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias, a nuestros invitados. Creo que lo hemos pasado bien, que ha sido un debate muy fructífero y nutrido. Y simplemente daros un aviso de última hora, y es que mañana el Foro de Cultura prosigue su programación en la iglesia del monasterio de Nuestra Señora del Prado a las 19 horas con el encuentro Hasta Infinito y Más Allá, protagonizado por Enjamet y Carlos Soria, con Marina Marcos como moderadora. Entonces, pues estáis emplazados a seguir con entusiasmo el Foro de Cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias.